adelante y es un verdadero orgullo que hayáis aceptado venir aquí, estar con nosotros hoy y que tengáis a estas horas pues la sala llena. Así es que todo vuestro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización por permitirnos, como dice Raquel, a estos jóvenes compartir este ratito con vosotros. Y más que jóvenes, yo creo que el mérito es que somos gente ya de toda la cardiología, y eso es muy importante porque el riesgo cardiovascular, la protección, la prevención, es algo pues en el que todos somos partícipes, ¿no? Y yo creo que qué mejor ejemplo que presentaros a mis compañeros. A mi izquierda, María Ciscal es una excelente cardióloga, intervencionista, también una cardióloga clínica, ahora mismo en León, pero además de eso, a mí lo que me impresiona y lo que me parece muy meritorio es que acaba de llegar de otras charlas, de otro congreso, pero viene sobre todo con un carro, con un marido, con un niño. Y, no sé, una niña y un niño. No sé si se puede decir, y embarazada. Entonces, eso me parece de un mérito totalmente, bueno, pues fuera de lugar. Así que yo creo que muchísimas gracias. A su izquierda, Diego Segura, de Granada. También seguramente lo conozcáis por las redes sociales. Yo creo que es una de las personas que más al día está puesta. Entonces nos va a traer pues lo último, lo más llamativo que él se ha encontrado en este último año, en este riesgo 2021, novedades del año 2021, ¿no? Pues en este Congreso de Riesgo 22, pues ahí Diego nos va a presentar. Y Pedro Cepas, que también todos lo conocéis, fue antiguo el presidente de los residentes, ¿no? El secretario de los residentes de la Sociedad Española de Cardiología, ahora ya futuro hemodinamista, y eso sí que tiene mucho mérito, que ya llevamos esta mañana muchas charlas, ¿no? Con hemodinamistas presentes. Entonces yo creo que alguien que vea las arterias por dentro y se vaya pues mentalizando de la importancia que tiene todo esto, pues yo creo que, oye, pues es de agradecer. Así que nada, yo no robo mucho tiempo y María... Bueno, yo en primer lugar de verdad que agradeceros, porque parece que vengo así y no, es que vengo encantada, porque primero agradecer a la organización tener esta otra oportunidad, ¿no?, que me habéis dado este año, y luego compartir mesa pues con grandes compañeros y amigos. Pues para mí la verdad es que estoy encantada, así que muchísimas gracias. Como tenemos así poco tiempo y queremos hacerlo ágil, vamos a empezar ya. Y un poco os voy a hablar del cribado del riesgo cardiovascular. Sabéis que existen dos formas de hacerlo, un cribado oportunista o un cribado sistemático. El oportunista es el que podemos hacer en la consulta al paciente que viene por cualquier otro motivo, mientras que el sistemático es aquel que se lleva a cabo gracias a proyectos en la población general o bien en una población de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, pues pacientes diabéticos. Las guías recomiendan con una indicación clase 1 esa evaluación sistemática a cualquier persona con cualquier factor de riesgo cardiovascular mayor, bien sea un antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, la hipercolesterolemia familiar, factores de riesgo ya conocidos como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia o comorbilidades que aumenten el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, antes de evaluar el riesgo tenemos que saber que existen 5 categorías de riesgo. Perdonad los iconos, ¿no? Son así un poco por darle un poco de dinamismo. Sabéis que existen 5 categorías de riesgo: pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular establecida, pacientes diabéticos, pacientes con hipercolesterolemia familiar, con enfermedad renal crónica y esos pacientes aparentemente sanos, que son aquellos que no tienen ninguno de los anteriores. Los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida son per se pacientes de muy alto riesgo, igual que lo son pacientes con enfermedad renal crónica grave o pacientes diabéticos que tienen enfermedad establecida o lesión de órgano diana grave. Y quizá una de las novedades más importantes de las guías del 2021 pues fue esta nueva recomendación de cambiar las escalas de valoración, el SCORE por el SCORE 2 y el SCORE 2 Older People, que son unas escalas que son solo dirigidas a personas aparentemente sanas, que antes comenzábamos, entre las que no se incluyen a las mujeres embarazadas, ¿vale? No aplica para mujeres embarazadas y luego hablaremos un poquito de esto. Y en cuanto al beneficio o qué ventajas aportan estas escalas, es que amplían el cálculo de riesgo a la morbilidad, que es un punto muy importante, ¿no? Las guías, el SCORE previo solo hacían alusión a la mortalidad, no incluían a pacientes con un evento cardiovascular, un ictus o un infarto no fatal, y ese hecho pues hace que no se consiguiera mejorar, ¿no? o evaluar bien esa carga aterosclerótica. Y
Y otra de las ventajas es que hay una escala específica para pacientes entre los 70 y los 89 años que tienen unas peculiaridades diferentes, ¿no? Son pacientes que ya por su edad, en pacientes, como bien sabéis, los pacientes mayores pues van a tener una atenuación del riesgo cardiovascular y que además el riesgo competitivo pues hace que muchas veces se sobreestime el riesgo real que tienen estos pacientes. Entonces a mí me gustaría un poco preguntar así a mano alzada si en vuestro día a día utilizáis escalas sí o no de valoración de riesgo. No sé si utilizáis escalas, probablemente sí, ¿no? Me decís un poco que sí. ¿Habéis implementado el utilizar ahora ya la escala 2 y 2OP? También, ¿no? Veo que también. ¿Y creéis que os ha cambiado la clasificación del riesgo utilizar estas escalas frente al score? Me dicen por aquí que sí, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario en ese sentido? Queda ya... Por aquí estabais muy animadas, pero ahora no. Estoy hablando todo el tiempo, no quiero hablar. El micrófono ya no podéis dejar. A ver, lo que... Micrófono, dejárselo a Almudena. Es verdad que los que hacemos rehabilitación cardíaca hacemos pocas escalas porque ya nuestros pacientes son de alto extremo, riesgo extremo, ¿no? Pero de vez en cuando ves a alguien que no... yo creo que lo que aporta es que no pesa tanto la edad frente a otros factores que no, porque antes, según las otras escalas, podías fumar, hacer todo mal, pero si tenías 25 años no tenías riesgo de nada. Entonces yo creo que la gran aportación, aparte de que no solamente te predice mortalidad, sino también eventos, que también eso, yo creo que la gran aportación de esto es que la edad no pesa tanto, o lo ves al contrario, que los otros factores pesan tanto como la edad. Sí, yo creo que el punto también, por completar un poco, desmitificar que los cardiólogos solo vemos prevención secundaria. O sea, a nuestras consultas de cardiología clínica nos vienen muchos pacientes por otro motivo y que yo creo una oportunidad ideal para calcular el riesgo cardiovascular, ¿no? Y actuar desde esa ventana de oportunidad que tenemos en prevención primaria, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que interiorizar esta escala y si no lo tenemos en una app de móvil, pues tener la web en marcadores de YouPrevent y con 2 clics ya lo tienes calculado, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí. Es cierto que con el score nuevo tenemos una clasificación de riesgo mucho mejor y una de las cosas que quería apuntar, aparte de la edad, es el no HDL. Yo creo que eso también, si no te rías, Almudena, no soy una friki de eso, pero es cierto. Si tú pasas la escala también con, ante colesterol total, LDL, con el score antiguo, pues realmente el riesgo no se clasifica igual. Pero yo creo que al score le faltan muchísimas cosas. Eso luego hablamos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Luego contamos de eso. Entonces, efectivamente, como estabais comentando, ¿no? Pues el score no es perfecto y además está desactualizado. No incluía esa valoración de la morbilidad. Tampoco estaba bien validado en diferentes regiones de Europa. Y sobre todo que se llevó a cabo en cohortes reclutadas antes del 86. Mis compañeros de mesa no habían nacido todavía. Entonces, estaban por ahí, bueno. Y me parece interesante, pues destacar un poco estos datos de cómo se hizo el Score 2. El Score 2 se hizo gracias a datos de 45 cohortes de 13 países diferentes que incluyó a más de 600.000 pacientes. Se recalibró en diferentes regiones de Europa en base a la edad, el sexo y la tasa de mortalidad. Y para esa validación externa se utilizaron más de 1 millón de pacientes o personas, mejor dicho, de 15 países y 25 cohortes, ¿no? Yo creo que son unos datos que validan un poco este score. Ventajas, ya las hemos comentado, tiene unas cohortes de validación mucho más amplias, añaden la comorbilidad, permiten efectivamente esto que comentaba Almudena, ¿no? De mejorar el riesgo en pacientes jóvenes, recalibran el riesgo en diferentes regiones de Europa, en fin, que parece que es mucho mejor, aunque luego veremos si realmente pues es así o no. Es muy fácil, y ya lo comentaba Diego, un poco utilizar estas escalas. Se puede descargar esta aplicación en cualquier portal de compra de apps. Es una aplicación gratuita. Lo primero que hay que hacer es seleccionar cuál es la región de riesgo de tu población. España sigue siendo considerada un país de bajo riesgo, aunque yo un poco a tenor de los resultados de este estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, a pesar de que la incidencia de obesidad infantil ha disminuido mucho en los últimos años, España sigue teniendo unas tasas de obesidad infantil muy superiores al resto de países de Europa, en torno al 5 o el 10% más. Entonces,
Y sabemos además que los eventos que suceden en la infancia pues van a tener una implicación en la edad adulta. De tal forma que yo me planteo si las próximas guías España va a seguir siendo, o no, desafortunadamente, igual ya no, un país de bajo riesgo. Después de seleccionar cuál es yo no sé si esto, bueno, después de seleccionar cuál es tu región de riesgo, luego se pasa ya pues, a incluir una serie de parámetros, ¿no? Como pueden ser el sexo, si fuman, la tensión arterial, el colesterol total y el colesterol HDL. Y en base a estas variables, pues te estima el riesgo, que es el que nosotros utilizamos en la consulta para saber cuál debe ser el manejo en estos pacientes. Y no me voy a entretener en esto. De tal forma que, bueno, que el score es mejor, pero no es perfecto, sigue teniendo limitaciones. Una de las limitaciones, que bueno, puede considerarse o no, pues no sirve para mujeres embarazadas, este score. Y quizá, pues, bueno, quizá no. Lo más importante, y en línea un poco también con lo anterior, es que si realmente tú quieres hacer una valoración integral del riesgo, no puedes basarte únicamente en una escala. Tienes que incluir modificadores de riesgo y factores emergentes. Y como bien decía David, como estoy embarazada, pues me voy a permitir el antojo de hablaros de los factores de riesgo emergente del embarazo, como son los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, el parto pretérmino, el aborto. El parto pretérmino, el aborto en etapa precoz del embarazo. Porque si bien el embarazo supone ya una carga física y mental importante, en realidad es una prueba de esfuerzo al que nos sometemos, ¿no? Porque esos cambios fisiológicos del cuerpo, ese aumento del gasto cardíaco, ese aumento del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca, pues muchas veces pueden desenmascarar fenómenos metabólicos o vasculares que a la postre dan a entender un poco qué riesgo tenemos de tener complicaciones en el embarazo. Y son complicaciones que en absoluto tienen una frecuencia desdeñable. Estamos hablando de un 10, un 15, que hasta un 10 o un 15% de las mujeres embarazadas pueden tener estas patologías, ¿no? Y que además, dependiendo del riesgo, no todas son iguales. No es lo mismo tener una hipertensión gestacional, una diabetes gestacional, que tener una eclampsia, una preeclampsia. Ese perfil de riesgo es lo que va a hacer que ese mosaico, ¿no? de enfermedad es lo que va a predecir un mayor o menor riesgo en un futuro. Tanto es así que, por ejemplo, el hecho de tener un aborto, pues bueno, puede considerarse un aborto en etapas precoces del embarazo, puede considerarse bueno, algo que tampoco suponga tanto riesgo, pero por ejemplo un aborto repetido en una mujer joven que de alguna forma traduce un efecto, o sea, un estado proinflamatorio y un estado procoagulante, pues supone que el riesgo que presenta esa mujer de tener un infarto años más tarde se multiplique por 9. O sea, son datos muy, muy interesantes que creo que no estamos acostumbrados, no estamos formados en eso y que creo que es muy importante que conozcamos. Y un poco en línea en eso, quería decir que al final el riesgo no está en el embarazo, porque mientras estás embarazada, pues tienes a tu alrededor un sistema sanitario, como es en el España, en el que obstetras, ginecólogos, si necesitas cardiólogos, absolutamente de todo te controlan. El problema viene después, en ese llamado cuarto trimestre, que en la audiencia en la que estoy, pues todos sabemos lo que es el cuarto trimestre, pero si probablemente preguntemos en una sesión clínica en mi servicio qué es el cuarto trimestre, pues a lo mejor, y digo mi servicio, y no, que puede ser cualquier otro servicio de España, probablemente a lo mejor lo del cuarto trimestre, pues no se sepa muy bien qué es. Entonces creo que es muy, muy, muy importante que hagamos un ejercicio de concienciación, tanto a la paciente, que tampoco asume ese riesgo porque no se lo hemos explicado, como propiamente a nuestros propios compañeros, que no sé hasta qué punto, y yo misma no era consciente hasta que te interesa este tema del riesgo que corren estas mujeres y que no desaparece una vez que desaparece el embarazo, porque parece que has tenido una diabetes gestacional y una hipertensión en el embarazo, incluso una preeclampsia, pero bueno, ya no estoy embarazada, ese riesgo desapareció. No, ese riesgo permanece y ese es el cuarto trimestre del que quería hablaros y ha sido mi antojo de la tarde. Bueno, felicidades, de verdad. Yo estaba cogiendo notas porque, claro,
yo, que soy de más tarde del 86, en efecto, y que del cuarto trimestre tampoco sé mucho, a mí, que trabajo en una coronaria y lo que más me da miedo es cuando suena el busca y pone gine o pediatría, digo, ahora ya sí que la hemos liado. Digo, a ver qué pasa, puede venir una parada, puede tal, pero gine y pediatría, tiemblo. Entonces, me resulta muy curioso, ¿no? Muy llamativo. Y lo que tú dices del riesgo. Y, por ejemplo, pregunta, ¿cómo harías el seguimiento de estas pacientes? ¿Eso está protocolizado? Es decir, ¿quién lo lleva? ¿Lo lleva gine? ¿Cuentan con nosotros? Tenemos que saber, porque yo no lo sé. Es que no hay. O sea, no hay protocolos, pero no hay protocolos yo creo que porque no estamos concienciados. O sea, tú mismo decías, es que yo no tengo mucha idea de ese cuarto trimestre. Entonces yo creo que el principal problema es la falta de formación que tenemos en ese aspecto, que es muy importante, y que agradezco mucho tener este slot, porque si no se habla en este congreso de eso, no sé dónde más se va a hablar. Porque esto no es algo de la consulta y tengo al del ácido bempedoico o al de no sé qué contándome esto. Esto es algo más allá que, bueno, pues que no tiene quizá ese impacto y que o lo sabemos o no, y que es muy importante, y de alguna forma, pues, ¿por qué no vamos? O sea, quiero decir que creo que además, una vez que lo supiéramos, un simple hecho como el hecho de, además de preguntar por los factores, o sea, por los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o por los factores de riesgo clásicos, incluir la historia obstétrica de una mujer, pues podría hacernos cambiar mucho nuestra actitud. Y vamos, que levante la mano quien incluye la historia clínica cardiológica, la historia obstétrica, ¿no? Publicado María, ¿no? Y bien lo ha explicado. Esto tiene que llevar el médico de familia. No, o sea, nosotros los cardiólogos llegamos tarde. Cuando ya llegan a la coronaria con una disección espontánea, por ejemplo, que es lo más común en estas mujeres, médico de familia, médico de empresa, y el problema es que puede el médico de familia concienciarse, por supuesto, hay que formar, hay que hacer difusión de todo esto, pero es que la mujer no va. Y ha ayudado a María con el porque claro, una mujer embarazada es una mujer sana, tiene un hijo, se olvida, y el problema es que no es que el médico de familia no lo sepa. Es que priorice sobre el bebé, ¿no? Toda la atención. Sí, pero porque al final tú te tomas la atención, tú tienes una hipertensión gestacional y hay un gran porcentaje de pacientes que durante el primer año esa tensión es normal. O sea que encima también el tema, entonces, no se sabe cómo captar a estas mujeres. Hemos pensado que a lo mejor en la consulta del pediatra, que hay una nota, este niño ha tenido una madre con preeclampsia, o por ejemplo, el parto pretérmino, eso lo hablamos el otro día en la escuela de diabetes. El parto pretérmino, todas las que estamos aquí, que hemos parido, si levantamos la mano las que hemos tenido niños pretérmino, os alucinaríais, y eso es riesgo. Parto pretérmino que te dice, bueno, es que como trabaja y como hace guardias, ha parido antes. Pues eso es disfunción endotelial. Totalmente. Entonces, esta pregunta que tú has dicho, eso, ¿quién lo tiene que llevar? Es lo lógico, el médico de familia. Pero hoy en día no es que el médico de familia no lo quiera llevar, es que la mujer no va. Muy bien. Bueno, yo me lo he apuntado y en efecto preguntaré como antecedente aprendiendo. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos nosotros. Es verdad que con esto de que algunos han empezado a hacernos conscientes del embarazo, empezaban a surgir grupos de cardiopatía en la mujer, y los que nos interesa un poco, hemos estado empezando a meternos un poco más. Tú hablas de los factores de riesgo propios de la mujer, que son los relacionados con el embarazo. No te cuento el síndrome ovario poliquístico, que tienen el 10%, y el 70% no saben que lo tienen. Y es como la obesidad, como la diabetes, es igual. Entonces, estoy de acuerdo en que no somos los cardiólogos los que tenemos que seguir estas pacientes. Y es un poco difícil, yo creo que tenemos que aliarnos a los ginecólogos, porque es verdad que la mujer de hoy en día no va al médico, en cambio no le falta la cita con el ginecólogo. Entonces, lo primero, que me consta que lo hacen muchos, él es el que tiene que hacer screening. Él o ella, perdón, que por el ginecólogo es el que tiene que hacer, tomar la atención, hacer una analítica con un perfil lipídico básico, eso lo tiene que hacer el ginecólogo, y si hay alguna alteración tiene que mandarlo al médico de cabecera. Yo también pienso Madre mía, yo no sé si eso se está grabando, pero los ginecólogos son como los traumatólogos. Por favor, o sea, no sé, no sé, yo sinceramente, quiero decir, no lo sé, Mar, no sé. Pero yo también, me parece lo ideal, pero es verdad que en la práctica tendrán que cambiarlo, ¿no? Cambiarlo. Pero ¿cómo tú te vas a meter desde cardiología a decir tenéis que tomar la tensión en vez de hacer citología o con la citología? Es que no nos podemos inmiscuir en eso. O sea, pero hay consulta de alto riesgo. Ellos tienen una consulta de alto riesgo. Una consulta de alto riesgo cuando hay lista de espera para ver, es decir, es que esto es una persona sana con un riesgo, no es un enfermo, no tiene que ir al gine. No estoy de acuerdo, Mar, con todo el cariño que te tengo, pero creo que esto es una cosa del médico de empresa o del médico de familia. Aparte de que tampoco hace falta un médico. Tampoco hace falta un médico, David. Es decir,
esta mujer tiene que hacer lo que tenemos que hacer todos, pero sabiendo que tiene un riesgo añadido como bueno, pero el ese riesgo lo sabe porque el médico se lo ha explicado. Que yo creo que esa es parte, o sea, es una parte importante y ahí, que no. más que el ginecólogo es la matrona. Eso es. ¿No? Eso es. Bueno, él tiene más tiempo probablemente a dedicarle al paciente. Compartir esa información, por supuesto, yo creo que es la clave, que incluso yo la desconocía, ¿no? Aquí moderando la mesa. Entonces, imagínate, pues muchas madres. Eso es lo que me refería. Quizá ellas mismas no sean conscientes de ese riesgo que están asumiendo. Pero yo creo que todo el que porque nadie se lo ha explicado. Todo el que esté involucrado en ese proceso, pues yo creo que está muy bien que lo conozca y informe, en efecto, al paciente, en este caso, a la madre, a la mujer, que es la principal. Bueno, pasamos con Diego Segura, que yo creo que nos va a dar una pincelada de los temas que a él más le han llamado la atención en este último año. Así que, Diego. Sí, muchas gracias a la organización por invitarme, estoy muy agradecido. Bueno, vamos allá. Bueno, Mariano ha hablado de categorías de prevención cardiovascular, paciente aparentemente sano. Estos son novedades de 2021 también, de los SCORE 2, SCORE 2 OP, ¿no? Y tenemos estas categorías, ¿no? Personas aparentemente sanas, enfermedad cardiovascular y diabetes. Y llega la polémica, los dos pasos, ¿no? Los dos pasos, que para mí es dos pasos para atrás y luego ya empiezo a caminar para adelante, ¿no? Y como nosotros somos millennials, nosotros hemos visto un paso adelante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir un poco hacia adelante y ahora lo vamos a desgranar un poquito, ¿no? Y luego, bueno, gracias al Señor no nos incluyen en los dos pasos a la enfermedad renal crónica y la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Vamos a hablar de diabetes, estrategia en diabetes. Yo voy a decir lo que dice en la guía de prevención cardiovascular y bueno, vamos a debatir un poco si todos estamos de acuerdo o si realmente el 100% no estamos de acuerdo, ¿no? Claramente, abandono del tabaco, hemoglobina glicada menos del 7%. Esto es recomendación para todos los diabéticos. Y llega la polémica. Primer paso. Primer paso, enfermedad cardiovascular establecida, positiva o negativa, ¿no? Y aquí pues, nos recomiendan unos niveles de tensión arterial sistólica de 130, 140. ¿Vale? Y respecto al LDL, ¿qué nos dicen? Pues bueno, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿vale? No me han puesto ralentización, sino es para concienciar en esto. Menos de 70, ¿no? Estamos hartos de leernos la guía menos de 55, reducción 50% y de repente la guía de prevención cardiovascular nos vienen con pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, menos de 70 miligramos decilitro de LDL, ¿no? Bueno, en verde y en naranja os pongo las clases de recomendación, ¿no? Verde clase 1, en naranja clase 2B y en amarillo os pondré la clase 2A, ¿vale? Enfermedad cardiovascular establecida, y SGLT2 y análogos de GLP-1, como no puede ser de otra forma, de otra manera. Clase de indicación 1. Y sin enfermedad cardiovascular establecida, también estos dos fármacos, indicación clase 2B, en pacientes que tienen lesión de órgano diana, ¿vale? Puede ser una enfermedad renal crónica tipo con microalbuminuria, ¿no? Que nos puede llamar la atención esa indicación clase 2B, ¿no? Y luego, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, antiagregación y indicación clase 2A, se puede considerar la metformina, ¿no? En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En los que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, indicación clase 1, la metformina vuelve, ¿no? Como primera línea. Es lo que recomiendan, a mí me ha llamado también mucho la atención, pero indicación clase 1. Y aquí empieza la fiesta, ¿no? Bueno, tengo que decir también que el antiagregante lo pone como indicación clase 2B en pacientes de muy alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, ¿no? Y aquí empieza el riesgo residual, ¿no? Aparte de la escala 2OP y 2 y SCORE 2 y SCORE 2 OP, están la escala DIAL y la LIFE, ¿vale? En diabetes, para evaluar el riesgo residual que tienen estos pacientes. Bueno, estamos empezando a implementar la escala SCORE 2 y SCORE 2 OP. Yo no sé si cuántos de la sala aplica la escala DIAL o LIFE a lo largo de tu vida, ¿no? Yo creo que pocos, ¿no? En diabetes no tenemos muchas dudas y creo que a lo mejor no nos cambia un poco la toma de decisiones, ¿no? Y luego un tema de las comorbilidades que creo que siempre es muy necesario considerar y lo de las preferencias del paciente. Yo escucho al paciente. Pero decir al paciente si tú prefieres unos niveles de tensión arterial de 130 o de 120 o si tú prefieres un LDL de 70 o de 55, no sé si el paciente tiene herramientas para poder decidir eso, ¿no? Y bueno, vamos al segundo paso. Segundo paso, pues volvemos a poner nuestro esquema de enfermedad cardiovascular establecida y sin enfermedad cardiovascular establecida. Mismas indicaciones de SGLT2, análogo de GLP-1 y antiagregante.
Y aquí empieza, pues ya dice, bueno, vamos a ponernos serios en el paso 2 de niveles de LDL menos de 55 en enfermedad cardiovascular establecida y menos de 70 sin enfermedad cardiovascular establecida. Y de tensión arterial sistólica menos de 130. Bueno, yo voy a modificar ligeramente la guía de prevención cardiovascular, me vaya a perdonar la audiencia, pero creo, y he puesto un asterisco, que creo que la estrategia ideal para la mayoría de los pacientes diabéticos, enfermedad cardiovascular establecida y sin enfermedad cardiovascular establecida, sería cambiar las recomendaciones de niveles de LDL y tensión arterial sistólica. Asterisco. Asterisco es si queremos hacer caso a la evidencia científica. Y luego, en los casos con enfermedad cardiovascular establecida, pues no incluyen, creo que también muy interesante, clase de indicación 2B, está en naranja, la colchicina, el icosapento de etilo, la doble antiagregación más allá del año y añadir a la aspirina el rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas, ¿vale? En pacientes con enfermedad arterial periférica. ¿Y qué pasa con la enfermedad cardiovascular establecida? Rápidamente, primer paso, aquí lo tenéis a la izquierda, niveles de tensión arterial sistólica 13-14 y LDL menos de 70. Y esto te explota la cabeza, ¿no? Dices, pues si no era menos de 55, un infarto agudo de miocardio, bueno, abandono de tabaco y cambio de estilo de vida y antiagregación. Bueno, pues riesgo residual, las guías de prevención cardiovascular para enfermedad cardiovascular establecida nos recomienda la escala SMART, SMART-RICH. ¿Cuál es de la audiencia hace la escala SMART, SMART-RICH? Nunca. Pues nos lo recomienda la guía de prevención cardiovascular. Entonces, aquí vuelve a incidir en el tema de las comorbilidades, fragilidad y las preferencias del paciente, que bueno, podemos discutirlo también. Y vamos al segundo paso. El segundo paso es que, bueno, pues ya vamos a ponernos serios. No sabemos cuándo está el primero ni el segundo paso. Yo no sé el nivel del tiempo que se marca a la hora de decidir un paso o el otro, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Tensión arterial sistólica menos de 130 y LDL de menos de 55. Digo, pues si esto yo lo que yo aplico de toda la vida, ¿no? Pues bueno, yo me he permitido también cambiar un poco las tornas. Recomendación a la mayoría de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ser agresivos con los controles de los factores de riesgo cardiovascular, tensión sistólica y LDL menos de 55. Recomendando también, aquí os pongo el rivaroxaban en amarillo, clase 2A, en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo hemorrágico, añadirlo a la terapia con aspirina. Y la doble antiagregación, más allá del año, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular isquémico y bajo riesgo hemorrágico, la colchicina y el icosapento de etilo. Todo esto viene a propósito de la colchicina, que como conocéis, del estudio Colcott y el estudio Lodoco, ¿vale? Colcott, infarto agudo reciente de miocardio y enfermedad coronaria crónica, observando, como veis, esta reducción significativa del riesgo cardiovascular entre un 28 y un 30%, 31% del combinado del MACE. Y del icosapento, no lo voy a pronunciar del tirón, el icosapento de etilo, pues tenemos el estudio Reduce It, ¿vale? Donde vemos en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular elevación de los triglicéridos, también incluyendo pacientes diabéticos, esta reducción llamativa del 25% del MACE, en point combinado de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y necesidad de revascularización, e ictus no fatal. Y este estudio que ha salido recientemente también, que es un análisis post-hoc del Reduce It, donde vemos que esta reducción del riesgo cardiovascular es muy llamativa en pacientes con infarto previo, en el subgrupo de infarto previo, no solo al primer evento, sino en los eventos recurrentes, mucho más llamativa esta reducción que llega al 35%. Y os voy a comentar otra cosilla ya para terminar, estrategias de reducción del riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí os pongo un paciente, se llama Carlos, por casualidad, no sé si os... Carlos, bueno, es un paciente de riesgo intermedio, ¿vale? A Carlos le hemos cambiado el estilo de vida, poniéndole un retrovisor ahí al monoplaza, ha conseguido abandonar el tabaco, ya no fuma, ya se ha puesto un casco, controla la tensión arterial y controla los lípidos, ¿vale? Yo os quiero lanzar la pregunta de si Carlos está controlado. La respuesta claramente es no, porque si no tiene sentido. A Carlos le hemos puesto esta cosilla. Voy para atrás para que veáis la diferencia antes y después. ¿Sabéis lo que le hemos puesto? Bueno, como una especie de cobertura, ¿no? Una coraza, ¿no? Carlos, si bien está bastante protegido,
aún así está expuesto a si viene algo volando o si se le cae algo encima, que le caiga encima del casco y por tanto tiene un riesgo residual, ¿no? Tenemos un riesgo residual que nos modifica el riesgo de Carlos, ¿no? Bueno, le hemos puesto esto, que esto pues se llama halo, ¿vale? Halo, ¿vale? El halo fue muy polémico en Fórmula 1 porque tenía esta barrita en el centro que dificultaba un poco la visibilidad, ¿vale? Y de hecho la gente no quería el halo, esto para qué, no sé qué, tal. Bueno, el halo, lo que al final la gente no quiere que le quiten el halo. Y aquí os pongo el accidente que fue el año pasado de Hamilton con Verstappen, donde Verstappen voló por encima de él y le cayó encima de la cabeza. Afortunadamente tenía el halo. Y mira, os pongo la foto de cómo quedó la parte arriba del monoplaza después de que le pasaron un monoplaza. El halo soporta 12.000 kilos. Y Hamilton feliz y con todos nosotros, ¿no? A propósito de esto, quiero hablaros de modificadores del riesgo, ¿no? Los modificadores del riesgo en la guía de prevención cardiovascular nos lo recomiendan para la toma de decisiones en pacientes de riesgo intermedio, ¿vale? Para ayudarnos en esas zonas grises donde no nos queda muy claro si tratar a los pacientes. Y son modificadores que tienen impacto clínico, reclasifican el riesgo y que son factibles en el día a día. Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Los factores psicosociales. Dependiendo del tipo de factor psicosocial, nos aumenta el riesgo relativo entre 1,2 y 2. ¿Vale? Tenemos el estrés, la depresión, experiencias negativas en la infancia y algo que me ha llamado mucho la atención es el agotamiento vital, el exhaustion vital. Que dirá, ¿esto de qué va, no? Pues bueno, es una serie de sentimientos, esto está validado por una escala, ¿vale? Desde el año 92. Que se describió este síntoma y está relacionado con, es el parámetro que más se relaciona con el riesgo cardiovascular, es irritabilidad, sentimiento de fatiga, de que no tienes sentimiento de seguir con tu vida, básicamente. Tienen una definición un poco más larga. Es importante los factores psicosociales y aquí quiero remarcarlos que muchas veces asocian a hábitos de vida pues no saludables, exposición a tóxicos, barreras para pedir ayuda, para acceder al sistema y baja adherencia al tratamiento. De hecho, las guías recomiendan que evaluemos el riesgo cardiovascular en estos pacientes que tienen estos factores psicosociales. Luego también es importante no solo la región geográfica, como nos ha comentado María, sino también la etnia. Nos recomiendan la guía de prevención cardiovascular multiplicar el riesgo cardiovascular que nos salga en la calculadora por la etnia. Y aquí os pongo los más llamativos, que hay ciertas etnias que tienen más riesgo cardiovascular y otras que tienen menos riesgo cardiovascular que el resto. Y luego respecto a las pruebas de imagen, que ha sido la polémica de esta mañana, marcadores de imagen en riesgo cardiovascular, ¿cuáles y para quién? Bueno, clase 2B, como hemos visto esta mañana, y está el score calcio, ¿no? El score calcio, que os pongo un score calcio 0 a la izquierda y un score calcio elevado a la derecha. Y surgió desde hace ya muchos años The Power of Zero, el poder del cero, ¿no? Aquí os pongo un estudio muy interesante, un registro del JACC, donde vemos que a partir de un score calcio de 100, aquellos pacientes que están tratados con estatinas se reducen drásticamente el riesgo cardiovascular en comparación con los que no están tratados con estatinas. Pero yo me hago la pregunta de, bueno, el poder del cero, lo decían un poco porque si te sale cero te quedas tranquilo. Yo creo que es importante saber que pacientes jóvenes, 0 no significa igual a 0 riesgo y no significa igual a 0 placa. Pacientes de menos de 45 años con cierta frecuencia no tenemos placa calcificada, tenemos placa incluso es más vulnerable, placa lipídica con núcleo necrótico. Entonces creo que es muy importante tampoco conformarse solo con 0 score de calcio igual a 0 riesgo. Y luego pues también se ha comentado el tema de la grosor de la íntima media, que se evalúa como potencial modificador del riesgo, ¿no? Estos son los marcadores de riesgo de el grosor íntima media y qué impacto tiene a la hora de reclasificar esos riesgos intermedios, ¿no? Pues bueno, aquí os pongo un estudio del JAMA de 2012 donde se observó que aquellos pacientes a los que se le aplicaba el grosor íntima media, pues es cierto que reclasificaba un cierto porcentaje en el alto y el bajo riesgo, pero el impacto clínico no era significativo, ¿no? Pero, por otro lado, lo que vemos en este estudio de hace un par de años, un metaanálisis, pues más de 100.000 pacientes, lo que observamos es que si reducimos la progresión de ese grosor íntima media, pues reducimos
de forma discreta el riesgo cardiovascular. Por tanto, guía de prevención cardiovascular que nos recomiendan, pues no de rutina. Si el calcio score no lo tiene disponible, puede aplicarlo. Y ya para acabar, terminando, otros modificadores del riesgo, las condiciones inflamatorias. Aquellos pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas nos recomienda evaluar el riesgo cardiovascular, y aquellos con artritis reumatoide debemos multiplicar por 1,5 el riesgo cardiovascular. Pacientes con migraña, esto me ha llamado también la atención, 15% de prevalencia de migraña a nivel poblacional, y es un factor de riesgo relacionado con riesgo de infarto e ictus, sobre todo aquellos pacientes con migraña con aura, ¿vale? Por tanto, recomienda evaluar el riesgo cardiovascular en estos pacientes y evitar los anticonceptivos hormonales orales, sobre todo en los pacientes que tienen o las pacientes que tienen migraña con aura. El hígado graso no alcohólico, pues si me ha llamado la atención que un 15% de la población tiene migraña, pues ya un 25% tenemos hígado graso no alcohólico y no lo sabemos. Es un factor de riesgo cada vez más prevalente y cada vez que se asocia a otros factores cardiometabólicos, pero lo que se ha visto que por sí solo, ajustando el resto de factores de riesgo, multiplica por 1,5 el riesgo de infarto o ictus. Y luego otras condiciones específicas por sexo, las del embarazo, como nos ha comentado María. Creo que es muy importante, y aquí también lo refleja, aquellas pacientes con antecedentes de eclampsia o preeclampsia durante el embarazo, diabetes gestacional, y que falsamente se controlan en el cuarto trimestre del embarazo, pues tenemos que hacer un seguimiento estrecho y un screening de hipertensión y diabetes. Y respecto a la disfunción eréctil, pues también se posiciona que puede ser un marcador para evaluar el riesgo cardiovascular, porque puede haber en trasfondo una enfermedad cardiovascular. Y ya esta sería la penúltima, porque el otro son las conclusiones. Otros modificadores de riesgo, la contaminación, ¿vale? Sabemos que la contaminación afecta al corazón, afecta a los pulmones, afecta esta relación con la enfermedad cardiovascular y el riesgo de cáncer. Hay muchísimas partículas derivadas de la polución, sobre todo las partículas finas, las de 2,5 son las que más se relacionan con el riesgo a largo plazo, y están todas, en alguna manera, están relacionadas con la inflamación, trombosis, estrés oxidativo y mortalidad por cardiopatía isquémica. Y es que suponen una pérdida de años potenciales perdidos de vida de hasta 3, un exceso de mortalidad que puede equipararse a lo que se describe con el tabaquismo. A nivel poblacional, las guías nos recomiendan actuar a nivel poblacional con estrategias de prevención, ¿no? Y recomiendan, y esto no se mojan mucho, pero colaborar con las administraciones para reducir la exposición a niveles de polución ambiental. Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Pues aquel paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, evitar aquellas zonas de contaminación, una clase de indicación clase 2B, nivel de evidencia C. Por favor, no lo hagas, pero tampoco te puedo decir que no vayas al centro de Madrid, ¿no? Y luego un screening oportunista en pacientes que están expuestos a ciertas áreas con aumento de contaminación, que se podría valorar este screening de enfermedad de riesgo cardiovascular. Y otra cosa que digo, esto lo tengo que traer porque digo, lo del ruido, esto ya es una cosa, todo tiene riesgo, ¿no? Un tercio de la población europea estamos expuestos a unos niveles de ruido muy altos. ¿Estos qué son? Pues más de 55 decibelios, ¿no? Esto realmente, hay distintas asociaciones a hipertensión, aterosclerosis, muerte cardiovascular, ictus, que no te dejen dormir también a veces, pero realmente no hay una recomendación clara a la hora de que podamos nosotros recomendarle al paciente de que no se exponga a ciertos niveles de ruido, no vaya a un concierto de lo que sea, ¿no? Mensajes para llevar a casa, que tenemos unas estrategias de reducción cardiovascular que para mí quizás es un paso atrás, sobre todo en enfermedad cardiovascular establecida y diabetes. El abordaje para mí es demasiado conservador, pero no es para mí, sino en base a la evidencia científica que nos han estado contando los últimos años en diabetes y en enfermedad cardiovascular. Aparecen nuevas recomendaciones en pacientes de muy alto riesgo que pueden ser muy interesantes en el futuro, como la colchicina y el icosapentano. Y que es importante considerar estos modificadores y factores emergentes de riesgo que puedan ayudarnos a una evaluación más integral del riesgo de nuestros pacientes. Y eso es todo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Nos has dado un repaso excelente a las guías, que por cierto yo tengo que decir una cosa. O sea, ahora que estamos todos los jóvenes preparándonos las OPEs y demás, yo solo hay dos cosas que me niego a estudiarme.
Una es la Constitución española, pues probablemente por la inutilidad, tal y como están las cosas, cualquier día cambia, ¿no? Entonces, o nos quedamos sin ella, entonces he dicho, no me la estudio. Y la otra, precisamente, son estas guías de prevención, porque me parecen pues totalmente atrasadas y no puedo estar más en contra de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esas primeras diapositivas, hablando del paciente diabético precisamente, todos los que somos cardiólogos y nos dedicamos a ver pacientes, sabemos que son pacientes que antes o después van a tener complicaciones. Entonces, todo lo que hagamos es poco para prevenirlo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo las cosas que no tienen unos efectos secundarios pues llamativos en ese paciente, yo creo que deberían implementarse. Otra cosa son los costes que supongan y demás, ¿no? Pero yo creo que se han quedado totalmente obsoletas antes de salir. Es un paso atrás, como bien decías, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final dar 2 pasos atrás para que tengamos más pacientes que no están ingresando por un evento agudo, creo que es contraproducente. Y sí, efectivamente, yo creo que si nos estudiamos estas guías, quizá para la OPE no... Esa pregunta la fallamos casi seguro, ¿no? Porque las OPE están hechas con otras guías que son contradictorias con la de prevención cardiovascular, como la de síndrome coronario agudo, la de diabetes, la de dislipemia, ¿no? Entonces, yo creo que creo que tenemos que ir un paso adelante más que un paso atrás, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de hecho lo de los pasos, ¿no? Es lo que vamos al contrario de los pasos, ¿no? Vamos, nos ha costado incluso a nosotros en insuficiencia cardíaca. Decir que de otras estrategias, ¿no? Que se ponen cuanto antes mejor, parece que esta. Que bueno, que ahora se nos llena la boca diciéndolo, ¿no? El tratamiento horizontal, pero bueno, recuerdo la guía del 2016 que decíamos, esto no tiene mucho sentido, porque voy a privar a este paciente de los beneficios que tenemos, ¿no? Entonces, es curioso que en 2021... bueno, sí, yo creo que muchas veces, y eso me ha llamado un poco la atención de cómo se elabora una guía europea, ¿no? Y eso, yo que vengo del Congreso de Insuficiencia Cardíaca, ¿no? Que también fueron polémicas, existe una regla que es del 75%, que es una votación. O sea, en función de lo que vote la asamblea de guías, pues se decide una cosa u otra, ¿no? Entonces, no sé si ha sido en función del comité a la hora de votar eso, porque realmente no se apoya por lo que nos dice la evidencia científica, ¿no? ¿Qué méritos tienen los que eligen para las guías? Que eso todavía es peor. ¿Y por qué no se ha incluido a nadie de la sociedad española? Bueno, ya, pues a lo mejor es que no hay nadie válido, eso ya, pero en las guías, cuando tú a veces ves la gente que forma la guía, bueno, todos lo sabemos lo que voy a decir, ¿no? Ya está. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición. Y yo solo quería hacer un comentario, una puntualización, un recordatorio, que sí que es verdad que cada vez tenemos más armas y más avanzadas, y que no nos olvidemos de los pasos sencillos, como puede ser cuando hablamos de inflamación y además ahora en época de infección, de pandemias e infecciones. No nos olvidemos de la periodontitis y las estrategias de higiene bucal, que además la Sociedad Española tiene un documento consenso con la Sociedad de Dentistas y Periodoncistas, la vacunación antigripal, que también está, y luego se recogen un par de líneas acerca del VIH. Entonces, que estemos pendientes no solo de lo que tenemos, sino que los agentes infecciosos están ahí y no solo actúan como desencadenantes de eventos, sino que se ve que a largo plazo la gente que los sufre pues tiene más riesgo. Y yo creo que es algo muy sencillo de abordar, muy desde la prevención y la promoción poblacional, pero que lo tenemos que tener en mente, porque es muy fácil, si no, que se nos olvide. Muy bien. Bueno, y el último repaso, lo que os decía, tenemos un hemodinamista, becario de hemodinámica, fellow de hemodinámica, que ve las arterias por dentro mucho más que cualquiera de nosotros, desde luego que sí. Así que a ver qué te ha llamado a ti la atención en este último año. En este último año, los principales ensayos clínicos publicados, o registros. Vamos, no sé cuánto tiempo tenemos. Raquel, Ros. Tienes 10. Venga, intentaré ser lo más breve posible. 7 ¿vale? minutos. Entonces, vamos a comentar las principales novedades de los ensayos clínicos y registros publicados en el último año, un poco como cardioactualidad en riesgo 2021. Y si tuviera que quedarme con uno, si ahora Raquel me dijera, oye, Pedro, tienes un minuto y tienes que decir uno, pues sería recientemente publicado, el CardioPrep, ¿vale? Porque se trata de una medida no farmacológica, un estudio español, publicado en una revista, la misma revista que estaba publicado esta mañana que había comentado Guillermo, las penicilinas, ¿no? El descubrimiento de las penicilinas. Por tanto, podemos hablar del impacto que tiene, y llevado a cabo por el grupo de investigación de Reina Sofía de Córdoba. Y es una medida no farmacológica, y es que todos comemos y todos nuestros pacientes comen, y lo que comen tiene un impacto. Y ellos lo que se preguntaron es,
¿Qué es mejor en prevención secundaria? ¿Una dieta mediterránea o una dieta baja en grasa? Dieta mediterránea y dieta baja en grasa han demostrado en prevención primaria disminuir los eventos cardiovasculares a largo plazo. Pero ¿y qué pasa en prevención secundaria? Cogieron 1.002 pacientes con enfermedad coronaria establecida y lo aleatorizaron a una dieta mediterránea y una dieta baja en grasas y miraron los eventos cardiovasculares mayores a largo plazo, 7 años. Y las curvas de supervivencia o de eventos hablan por sí solas, ¿no? La dieta mediterránea se asoció a una disminución de los eventos cardiovasculares a largo plazo y por tanto es superior a la dieta baja en grasa y es la que debemos recomendar a nuestros pacientes. Y es que somos lo que comemos y también desde cuándo hacemos estos hábitos, ¿no? Porque los hábitos de vida saludable, ya ha comentado algo María, desde la infancia tienen un impacto en los eventos cardiovasculares en la edad adulta. Teníamos datos de evaluación subclínica de riesgo cardiovascular, que sí se asociaba, pero faltaba esa evidencia de eventos cardiovasculares. Este estudio publicado en este año, más de 38.000 pacientes, una edad media de 11 años y 35 años de seguimientos. Miden 5 factores de riesgo: índice de masa corporal, presión arterial sistólica, perfil lipídico y tabaco. Cada aumento del Z-score de estos factores de riesgo se asocia a una probabilidad mayor de eventos cardiovasculares a largo plazo. Por tanto, es necesario establecer medidas de salud pública desde las edades tempranas. Y estos seguimientos son 35 años, la edad media son de 11 años, son pacientes de 45, 48, 50 años, es decir, son pacientes jóvenes y que podemos evitar eventos cardiovasculares en pacientes jóvenes. ¿Y qué sabemos más durante este año? Pues que alcanzamos los objetivos de LDL recomendados, ya lo hemos comentado esta mañana. Estamos lejos de alcanzar los objetivos de LDL recomendados. Si tenemos en cuenta las guías de 2016, que son las guías de prevención, los objetivos que marcan las guías de este año, pues el 39% estarían en rango. Estos son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pero si tomamos los criterios del 2019 de las guías de síndrome coronario agudo, estamos muy lejos. Únicamente el 20% de los pacientes, o casi el 20% de los pacientes, estarían en rango terapéutico, en menos de 55. ¿Y qué pacientes son los que con mayor probabilidad alcanzan este rango? Pacientes con triple terapia, ¿no? Pacientes con estatina, con ezetimibe y con los inhibidores del PCSK9. ¿Pero esto ocurre solo en Europa? No, también ocurre en Estados Unidos. Pero es que ya no es que no alcancemos los niveles de LDL que nos recomiendan, es que muchos pacientes, el 50% de los pacientes de esta cohorte, que incluye más de 500.000 de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, no estaban con tratamiento con estatinas. Y únicamente el 22% estaban con el tratamiento con estatinas de alta dosis. ¿Qué pacientes no recibían estatinas de alta dosis? Mujeres mayores de 45 años, pacientes que tenían enfermedad cardiovascular, pero enfermedad periférica o accidente cerebrovascular y que tenían una elevada comorbilidad. Y ya lo hemos comentado esta mañana en la sesión con Miriam. No es que solo haya que poner la estatina de alta dosis, sino que el paciente se la tiene que tomar, ¿no? Aquí en esta cohorte lo que se ve es que el 80% de los pacientes tenían una proporción de los días cubiertos mayor del 75%. El resto del 25% no llegaban a ese más del 75% de adherencia al tratamiento. Por tanto, tenemos que tratar a nuestros pacientes con la terapia antilipídica adecuada y además tenemos que reforzar la adherencia al tratamiento. ¿Y cuándo es un buen momento para realizar cambios? Pues tal vez la hospitalización con un síndrome coronario agudo, porque lo que hagamos en los primeros meses marca el pronóstico de nuestros pacientes. Esto lo ha comentado la doctora Regina Dalmau esta mañana a primera hora, ¿no? Empezar triple terapia tras un síndrome coronario agudo se asocia a más que una estabilización de la placa, a una regresión de la placa vulnerable. Una placa vulnerable que se caracteriza por una fina cubierta y mucho material protrombótico en su interior, y los pacientes que reciben esta triple terapia lo que se ve es que hay una regresión de la placa vulnerable. La cubierta fibrosa se engruesa y disminuye el componente inflamatorio interno. Por tanto, tendrán menos probabilidad de presentar síndromes coronarios a largo plazo. Y también hemos hablado a lo largo de este día la fina línea entre prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? Y os traigo este estudio, casi 2.500 pacientes jóvenes, una edad media de 53 años, a los cuales le hacen un angiotac. ¿Y cuáles son los resultados? Alrededor del 12% o bien tenía enfermedad coronaria obstructiva o bien presentaban placas coronarias vulnerables. ¿Qué pacientes? Diabéticos, obesos, edad avanzada,
y hábito tabáquico. Por tanto, tenemos que hacer prevención secundaria, tenemos que tomarnos en serio la prevención primaria para que nuestros pacientes no tengan eventos cardiovasculares. Y si tuviera que destacar 3 y hacer un podium de los 3 ensayos clínicos desde mi punto de vista, luego podemos discutir si falta alguno, pues serían estos 3 ensayos clínicos que os traigo ahora. El primero, el SURPASS-1, que evalúa el impacto de la tirzepatida, agonista dual GIP y GLP-1 en diabetes tipo 2. 478 pacientes con diabetes se autorizan diferentes dosis de tirzepatida o bien placebo, con un endpoint, cambio de hemoglobina glicada y un follow-up de 40 semanas. ¿Qué es lo que se observa? Hay una disminución de la hemoglobina glicada, en algunos casos con la dosis máxima hasta de 2 puntos, y más del 90% de los pacientes consiguen niveles de glicada de menos del 7%, casi el 80% menores del 6,5% y un 52% llegan hasta niveles de glicada de menos de 5,7 con la dosis con la dosis más alta, de 15 miligramos. Y además que se asocia, tiene un impacto significativo a nivel del peso, una reducción con dosis máxima de 15 miligramos de hasta un 11%, y también una mejoría del perfil lipídico, con una disminución de los triglicéridos, que lo hemos comentado esta mañana, y con una disminución también del colesterol total y del LDL. Seguros, no se presentaron ninguna hipoglucemia severa a lo largo de todo el estudio. Por tanto, podemos concluir que hay un impacto positivo a nivel biológico, porque lo que hemos mirado es la glicada, el peso y el perfil lipídico. Pero nuestros pacientes, ¿qué quieren? Nuestros pacientes quieren que, además de que le disminuimos la glicada, quieren no tener nuevos infartos o no tener infartos, no tener rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y vivir más y mejor. Por tanto, son necesarios ensayos clínicos donde miramos endpoint duro y donde veamos realmente los eventos cardiovasculares. Y por tanto, esta nueva terapia farmacológica tenemos que esperar para realmente evaluarla un par de años, porque el ensayo clínico que evalúa los endpoints cardiovasculares está ahora mismo desarrollándose. Segunda posición de este podium de ensayos clínicos, el Fidelity, la suma del Fígaro y la suma del Fidelio, ¿no? Si tenemos que decir 2 factores de riesgo cardiovascular, o ahora, como dice David, en mi año de formación en hemodinámica que llevo, cuando ya veo a un paciente diabético con enfermedad renal crónica, ya te echas a temblar, porque dices, madre mía, lo que me puedo encontrar. Por tanto, tenemos que ser agresivos con estos pacientes. La finerenona, que es un antagonista de los receptores mineralocorticoides, selectivo y no esteroidea, ha demostrado en estos estudios que disminuye el endpoint cardiovascular, disminuye la probabilidad de infarto, de muerte cardiovascular, y disminuye la probabilidad de insuficiencia cardíaca y mejoran lo que son los objetivos renales. Menor probabilidad de diálisis y menor probabilidad de empeoramiento de la función renal. Por tanto, puede ser una terapia que en los próximos años tengamos que tener en cuenta en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Y por último, en primera posición del podio de ensayos clínicos, pues no podemos tener otro fármaco que no sean los ISGLT2, ¿no? Con el Emperopriser puede ser que haya gente que se haya decepcionado con este ensayo clínico a la hora del endpoint de muerte cardiovascular, pero ¿cuál es la alternativa que tenemos para estos pacientes? Es verdad que es un pool de pacientes muy heterogéneo y que a lo mejor se puede disgregar, pero no hay una alternativa. Y no reingresar ya es un beneficio para el paciente. Y luego tenemos el Impulse, que lo que demostró es un mayor beneficio de los inhibidores de SGLT2 en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, siendo eficaces y siendo seguros. Y cuando uno de los padres de la cardiología moderna, a sus 92 años, le hace una revisión en la revista, tal vez en la revista médica más importante, ¿no?, es que se trata de un grupo farmacológico que ha supuesto una revolución en la patología cardíaca. Así que esto es todo y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que nos gustan los podium y que nos marques tus artículos. A mí me han gustado, pues sobre todo, por ejemplo, llevándolo a tu campo, esas imágenes de técnicas intracoronarias. La placa, la aterogénesis es algo que me gusta mucho y es algo que hemos estado recalcando esta mañana, ¿no? Incidimos mucho en los niveles de LDL, ¿no? Mucho, pero yo creo que la aterogénesis, y más después de un proceso agudo como tú has contado, va mucho más allá de los lípidos y va mucho más allá del LDL. Por eso ya hemos superado el LDL, ya hemos dicho ese riesgo residual, lo llevamos hablando todo el día,
pero ya has dado alguna pincelada de que probablemente hay ahí debajo una serie de procesos proinflamatorios y que otras moléculas que para nada habían salido al mercado como fármacos antilipídicos o que controlaran los niveles lipídicos van a mostrar en los próximos años esos últimos estudios que nos estabas marcando, agonistas del receptor GLP-1, PCSK9, por mecanismos mucho más diversos y probablemente en el contexto de la inflamación. Yo creo que en los pacientes con síndrome coronario agudo, cuanto antes mejor. Yo creo que van a ser pues el futuro de campos como el tuyo, ¿no? de los pacientes de intervencionismo agudo y de síndrome coronario agudo. Y sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por la audiencia. 7:30. Estamos a tiempo clavado. Hemos clavado en tiempo. Hemos clavado. La última. La que yo. Vale, pero tienen que ponerlo. Claro. No. Sí. Bueno.